Hola mis hermanos, Dios me le bendiga, ¿cómo están ustedes? Hoy quisiera hablar de un tema que ha estado candente, muy candente. Se habla mucho de ese tema a favor y en contra. ¿Existen apóstoles en el día de hoy? Si quieres saber un poco más y qué dice la Biblia sobre este tema, quédate conmigo. ¿Existen apóstoles en el día de hoy? La respuesta es sí y no. Y para darte esta respuesta tengo que ir a la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que es lumbrera a nuestros caminos, que es como un pan que alimenta nuestras vidas, es como agua de vida, es como un martillo, es como una espada. Así que vamos a la Biblia. Te decía que si existen apóstoles en el día de hoy, sí y no. Comenzamos con los no. No existe un apóstol como nuestro Señor Jesucristo. Sí, la Biblia declara que nuestro Señor Jesucristo es apóstol. Y usted me dirá, no. Pues te digo que sí. La Biblia en la carta a los Hebreos, capítulo 3, versículo 1, dice lo siguiente: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Usted cree que puede haber un apóstol como Jesucristo? No. Él es el enviado del Padre. Él es el enviado del Padre a la tierra. Él le dijo al Padre: Padre, como tú me enviaste. Así que Jesucristo vino a este mundo. Él se hizo hombre, nacido de mujer, para traer un mensaje de salvación a los seres humanos, para rescatar a lo que se había perdido. Así que apóstol del nivel de Jesucristo no existe. No existe un enviado a este mundo como Jesucristo. ¿Quién es más grande que Jesucristo? Nadie. Él es Dios nuestro. De Él dice el autor a los Hebreos, también dice en el capítulo 1, versículo 8, de tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Es Dios, Jesucristo es Dios encarnado y es apóstol, es un enviado. ¿Cree que puede haber un apóstol como Jesucristo? No, como Jesucristo no hay apóstol. Un segundo grupo de apóstoles que también creo que como ellos no pueden existir como ellos o como este grupo de apóstoles en el día de hoy, por sus características, por lo que dice la Biblia, son los llamados los 12 apóstoles, los que Jesucristo siguió. Cuando Judas Iscariote se ahorcó, se suicidó, se despeñó y se desbarató y murió, los apóstoles tiraron suerte para escoger uno de los apóstoles o el sustituto de Judas Iscariote, el sustituto de este apóstol apóstata o traidor. Y este pasaje está en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo del 22 al 26. Yo tengo Hechos, capítulo 1, del 21 al 22 aquí para leértelo, si tú lo deseas. O mejor dicho, yo quiero leerte para demostrarte algunos requisitos de este apostolado. Como los 12 no puede haber. ¿Por qué? Dice estos versículos de Hechos capítulo 1, versículo al 22, que esta gente debían haber estado con Jesús durante los 3 años que Jesús estaba con ellos. Tenían que ser testigos ocular del bautismo de Jesús. Tenían que haber escuchado las enseñanzas de Jesucristo. Tenían que ser testigos del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Sigue diciendo este pasaje del capítulo 1 de Hechos, versículos 21 al 22, que tenían que haber visto a Jesús caminando, hablar, comer entre los discípulos después de su resurrección. Podemos leer, yo le voy a leer este pasaje a ustedes. Mira lo que dice Hechos 1, 21 al 22. Es necesario pues que dentro de estos hombres
que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús estaba y entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Ahora no puede haber nadie que sea testigo ocular de la resurrección de Cristo, que caminó hace un poco más de 2000 años con Cristo Jesús, Señor nuestro. No puede haber ningún apóstol como los 12. Punto. No caminaron en el ministerio terrenal de Jesucristo. No lo vieron bautizarse. Aquellos 500 que lo vieron ascender sí podían haber sido testigos o apóstoles de Jesucristo. Dentro de los 12. Matías fue el escogido, por suerte, por cierto, para que fuera el sustituto de Judas Iscariote. ¿Cómo los 12 hoy no pueden haber apóstoles? ¿Escuchó bien? Pero quiero decirte que hay un tercer grupo de apóstoles. Ya te dije 2 tipos de apóstoles que hoy en el día de hoy no pueden existir. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, como Él no hay nadie. Los 12 como los 12 es imposible por lo que la Biblia describe que exista. No pueden haber hoy hombres que sean del grupo de los 12, se le llama los 12 del Cordero. Hay muchas formas de clasificar a los 12 discípulos, los 12 apóstoles, pero hay otro apóstol un poco extraño, que él dice que él fue el último de los apóstoles, que es un aborto o un abortivo, pero un abortivo extraño, un aborto especial, un apóstol especial, que nació no antes de tiempo, sino pasado de tiempo, y es el apóstol Pablo. Sí, Pablo era un apóstol especial, y él dice, yo soy el último. En sus características, él era el último de los apóstoles. Yo te puedo dar muchos textos bíblicos, si usted quiere apuntar, que hablan de las características del apostolado especial de Pablo. Por ejemplo, Hechos capítulo 9, versículo 15, Hechos capítulo 22, versículos del 14 al 15, Gálatas capítulo 1, versículos 12 al 19, y te puedo darte muchos pasajes bíblicos sobre el apostolado especial de nuestro hermano Pablo, del apóstol Pablo. Usted, si es lector de la Biblia, sabe cómo Pablo defendió su apostolado. Pero como Pablo, él dice, yo soy el último. Un tipo de enviado. Les recuerdo la palabra apóstol, que significa enviado. Como Pablo no hay. Pero hay otro grupo de apóstoles en la Biblia, sería un cuarto grupo de apóstoles, que se escapa a la mirada de los lectores, de muchos lectores un poquito que se descuidan en la Biblia. Hay un grupo de apóstoles que la Biblia lo menciona. Lo menciona aún como apóstol, o simplemente con ellos no dice la palabra apóstol, no la traspola, sino la traduce y escribe que fueron enviados. Yo te voy a decir algunos de esta gente. Bernabé, capítulo 14, versículo 4 de Hechos. Bernabé mencionado como un apóstol. Apúntelo. Hechos 14, 4. Andrónico y Junia. Romanos 16, 7. Y yo quiero detenerme en Andrónico y en Junia. Algo, y quizás usted me va a tirar piedra, quizás va a ser polémico esto, pero quiero decirte lo que las ciencias bíblicas están demostrando en la actualidad. Junia era un apóstol femenino. Dice la Biblia, no como quieren imponer. Recuerde que a la Biblia no se le quita, no se le añade, se debe traducir tal como es. Y la mejor traducción de Romanos 16, 7 con Andrónico y Junias es que eran estimados no por los apóstoles, sino entre los apóstoles. Eran de los apóstoles más estimados. Y vuelvo a llamarte la atención. Junia es, ya la ciencia bíblica ha demostrado mucho los nuevos descubrimientos arqueológicos, la interpretación histórica de cómo lo entendían las personas que escucharon el mensaje romano. Junia era una mujer. Te guste o no te guste, sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. Esa es la mejor interpretación. Busque muchos
o muchas traducciones bíblicas que demuestran que Junia, si usted no puede leer en griego, usted puede ver muchas traducciones bíblicas que dicen que Junia era mujer. La tradición ortodoxa de la iglesia siempre ha dicho, la iglesia ortodoxa oriental también, siempre ha dicho que Junia era una mujer. Una traducción a nuestro idioma español de Junia es Julia. Así que Julia, para algo curioso, si usted no quiere interpretarlo así, no lo haga. No somos monopolio de la interpretación. La Biblia no es de interpretación privada, pero lo más acertado, lo más adecuado es que Junia sea muy estimada entre los apóstoles más estimados y era una mujer. Ya les repito la traducción de la palabra Junia. Julia, una mujer apóstol. También de entre este cuarto grupo de apóstoles podemos ver a Silas, podemos ver a Timoteo, podemos ver hasta el propio Apolo. Por ejemplo, primera a los Tesalonicenses capítulo 1, versículo 26, también nos enseña que Silas era un apóstol. También primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1 y versículo 26 nos enseña que Timoteo era un apóstol junto con Pablo. También primera Corintios 4, 9, 4, 6, 3, 22 y 3 del 4 al 6 nos enseñan, nos muestran que Apolo era apóstol. Estos eran apóstoles en el sentido que eran enviados por la iglesia y son los, como en el mundo moderno, muchas iglesias tradicionales le llaman los misioneros. Eran enviados por la iglesia con una misión específica, con una misión especial. Abrir nuevos campos misioneros, de cumplir el mandato de Jesucristo de ir y predicar el evangelio a toda criatura, enseñándoles, haciendo discípulos, bautizándoles, porque el Señor le prometió que iba a estar con nosotros, con sus hijos, todos los días hasta el fin del mundo. Y quiero hablarte, quiero hablarte lo que para mí constituye un quinto grupo de apóstoles. Yo creo en el sacerdocio de todo creyente. Hermanos míos, yo creo en que todos nosotros somos reyes y sacerdotes del Dios Altísimo, como lo dice la palabra de Dios en 1 de Pedro o en 1 de Pedro capítulo 2, versículos 5 y 9, que todos somos reyes y sacerdotes del Dios Altísimo. Estamos claros, la mayoría de los evangélicos reconocemos el sacerdocio para todo creyente. Pero yo también reconozco que todo creyente es un apóstol de Jesucristo. ¿Está escuchando? Sí, todo creyente, todo el que cree en Jesucristo es un apóstol de Jesucristo. ¿Se acuerda el significado de la palabra apóstol? La palabra apóstol significa enviado. La Biblia dice en Juan capítulo 20, versículo del 21 al 23, Padre, como tú me enviaste, eso dice la Biblia, Padre, como tú me enviaste, yo los envío a ellos. Eso es sí, hermanos míos, está en Juan capítulo 20, 21 al 23. Señor, como tú me apostelo, como tú me hiciste un enviado, un apóstol al mundo, yo los envío a ellos. Todo creyente es un rey, es un sacerdote. Somos un sacerdocio regio y santo de Dios Altísimo. Pero también tenemos la encomienda. Somos enviados a la gente. Somos enviados a toda nación para predicar de nuestro Señor Jesucristo. Sí, hermanos, ¿hay apóstoles en el día de hoy? Sí y no. No como Cristo. No, imposible que tú o cualquiera de los llamados apóstoles de hoy se iguale a nuestro Señor Jesucristo. La razón está de más comentarla. Apóstoles como los 12, por los principios bíblicos, por muchos textos bíblicos, como Hechos capítulo 1, versículos 21 y 22, o del 21 al 26, es imposible que la gente del día de hoy, de este siglo XXI, tenga las características de este apostolado de los 12. Como Pablo,
Él mismo dice que Él es el último de su especie, el último abortivo con esta característica. Pero para usted resaltar esta verdad que Pablo es el último, no se puede negar otra verdad bíblica. Usted, cuando el Señor Jesucristo fue tentado por el diablo después de orar 40 días y 40 noches en el desierto, el diablo usó el Salmo 91. Jesucristo no refutó la Biblia, no refutó el Salmo 91. Jesucristo también le dijo al diablo, también la Biblia dice. Cuando alguien quiera decirle que el apóstol Pablo fue el último de los apóstoles, usted le puede citar la Biblia también. Y usted le puede decir, también Bernabé fue apóstol junto con Pablo. Andrónico y Junia fueron apóstoles. Y puede decirle, y Junia era una mujer, Julia. Usted le puede decir, sí, la Biblia dice que era apóstol. Y ya yo le di las citas bíblicas. Usted le puede decir, Timoteo era un apóstol. Usted le puede decir, Apolo era un apóstol. Son los que muchas iglesias hoy le llaman misioneros. Pero también yo creo en el sacerdocio, yo creo en que todo creyente es un sacerdote regio y santo del Dios Altísimo. Todos somos reyes y sacerdotes, pero todos también somos apóstoles. Todos tenemos la encomienda, todo. Padre, como tú me enviaste a mí, yo lo envío a ellos. Juan 20, versículo 21 al 23. Señor, tú eres bueno. Señor, tú eres grande. Tú nos has encomendado a todo creyente a predicar de la salvación. A predicar, Padre, de tu Hijo amado Jesucristo. Que tu Hijo traiga consuelo, traiga paz, traiga vida a través de cada creyente. Ya sea el rango de apostolado que tenga. Gracias por los apóstoles primitivos. Gracias por el apóstol de los apóstoles. Él fue el maestro de los maestros, pero Él es el enviado de los enviados. Dejó el trono de gloria para llegar acá. Pero también hay muchos misioneros. Señor, mi oración es que estos apóstoles lleguen por el mundo entero para que la gente se salve. En vez de estar discutiendo nosotros si hay apóstoles o no y tomar posiciones de interpretación privada, vamos a creer en nuestro Señor Jesucristo y creer que sí, que todos nosotros somos apóstoles. Todos somos enviados a predicar y hablar del Salvador del mundo, Jesucristo, Señor nuestro. Dios te bendiga ricamente. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Te habló tu hermano Ismael Whitaker. Amén.